Señores, buenos días, qué bueno que amanecen con nosotros. Son las 7:03 de la mañana, aquí inicia Despierta con CDN. Buenos días para ustedes que nos ven desde cualquier punto del país o del extranjero a través de cdn.com.do, que transmite en tiempo real, y a los que se quedan aquí en el país, que nos ven a través de CDN 37 con o sin telecable. Y si no, entonces por todas nuestras plataformas como @CDN 37. Buenos días para Catherine, buenos días para Héctor, buenos días también para don Nelson, que debe de andar landing por ahí. Yo creo que ya mañana don Nelson se reintegra. Mañana sorteamos si viene Nelson o si viene Héctor. A Héctor le fascina levantarse a las 4 de la mañana para estar aquí, no crean. Eso seguro que va a ser una buena disputa. Hoy a las 9 de la mañana se promulga la ley de extinción de dominio. No había duda de que así sería. El Poder Ejecutivo promulga hoy tempranito esta ley que, como ustedes saben, ha sido polémica, que se ha identificado por tener grandes falencias en su concepción original, que recibió un cambio o una modificación de 40 artículos dentro de su contenido y que ha tenido la participación de una buena parte de la sociedad. Parece que es una ley posible, como a veces decimos, no podemos tener una buena ley, pero tenemos una ley posible. Esta es una ley posible, hay que leerla, yo les recomiendo que la lean. Todo el que trabaja y se esfuerza todos los días temprano para conseguir algo, léala. Todo el que anda por ahí delinquiendo por la ley, léala también. Todo el que tenga que opinar sobre la ley de extinción de dominio, léala primero antes de opinar también. Y todo el que hace preguntas por redes sociales, léala también. Léala todo el mundo, porque va a ser una ley que va a impactar de forma importante en el futuro. No, con ella no se va a recuperar nada de lo que se ha robado, pero podría impactar a lo que suceda en el futuro. Los médicos están, como dicen, como los gatos, con las 4 patas boca arriba, volteados. Así es, Medrano, ¿verdad? Boca arriba. Así están los médicos. Dicen que fueron maltratados ayer por los policías. Ustedes y nosotros vimos las imágenes que estuvieron ahí, algunas penosas, algunas uno no sabe cómo calificarlas, pero hoy nosotros extendemos esta conversación y mostramos todo lo que pasó durante el día de ayer y algunas comunicaciones que se pasaron en la noche. Y a nivel internacional, pues la cosa no es que está tan diferente de la República Dominicana. Tal vez en la República Dominicana está mejor. Así que piénselo 2 veces antes de irse, pero si decide irse de todos modos, no se vaya en yola. Han atrapado decenas de ciudadanos en aguas internacionales y lamentablemente los devuelven a su lugar de origen. Bueno, Yulisa, ahí está, poco que agregar después del panorama. Hoy es 28 de julio, el día en el que recordamos el lamentable fallecimiento de nuestro Johnny Ventura. Parece mentira que el tiempo haya pasado tan rápido para el autor de las piezas que nos han hecho bailar, reír, para ese hombre de buen trato, que será recordado siempre por los dominicanos en donde quiera que se encuentren. Las calles de República Dominicana, recuerdo después de esa noticia, estaban tristes y yo creo que ese sentimiento, de una manera u otra, se refleja cada vez que escuchamos la música de nuestro Johnny Ventura. Recordarlo, como yo creo que tal vez hubiese él querido, con alegría, con buena voluntad, con buena fe, con su música quizás. Será bueno que un poquitico más adelante el equipo de producción tal vez despidamos el programa de hoy con música de nuestro grande, el caballo mayor, Johnny Ventura. En el panorama internacional también hay que destacar algo que podría impactar a la República Dominicana de manera directa e indirecta, y es que, tal y como estaba previsto, el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha mantenido la tasa a 0.75. Es el informe que nos ha llegado en la jornada de ayer. Para hoy está previsto que se publique la cifra de crecimiento de Estados Unidos. El mercado espera más 0.5%. Sin embargo, algunos consideran que podría entrar en recesión el país estadounidense, y
Eso, por supuesto, podría tener un impacto en la economía local. Hay algunos especialistas que piensan que la economía americana está en un gran frenazo, así me lo escriben, que eso debería reflejarse en las cifras de crecimiento del segundo y tercer trimestre. En el contexto, algunos piensan que la política monetaria del Banco Central de la República Dominicana va a depender de este movimiento de la Reserva Federal y que también de la data de crecimiento de Estados Unidos. Si estamos o no en recesión, algunos apuntan que ese no es el problema es que no se crezca absolutamente nada. Pero hay que esperar lo que nos llega desde el gigante del norte. Expectativa por ese acto que comenta Yulice, que se va a desarrollar a las 9 de la mañana en el Palacio Nacional. Han invitado a la comunidad jurídica a que participe y nosotros estaremos transmitiendo para ustedes eso por aquí, por CDN Canal 27. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, Catherine, Yulisa. Ese acto es inusual, no se estila. No. O sea, la promulgación del Poder Ejecutivo normalmente se emite el decreto, se da a conocer vía la prensa, sobre todo cuando es un tema de interés, pero que yo recuerde, o sea, no me parece que sea muy frecuente, si es que se ha dado, que se convoque a un acto en el Palacio Nacional para la promulgación de una ley luego de su aprobación Eso en sería las como cámaras del Congreso. quizá decir, bueno, los motivos, por qué el apoyo, mostrar el decreto. Lo que pasa es que recuerden que el Sí, presidente va a de la ser República... interesante ver El presidente se había comprometido con la promulgación de esa ley o que se facilitaran los procedimientos, incluso había sido un compromiso del que se habló en el día del aniversario de la independencia de Estados Unidos, algo que ha sido bien valorado por unos sectores, que ha criticado por otros y que, como saben ustedes, también conllevó a que el propio gobierno de Estados Unidos haya enviado una comunicación minutos después de que se aprobó la ley de extinción de dominio. Quizás en el acto de hoy el presidente de la República expondrá una serie de argumentos que hablen del espíritu de la promulgación de la ley. Una ley que, por cierto, va a estar un año como de vacaciones. Los abogados tendrán que explicarme de qué se trata eso, si se podrá introducir o no, qué se podrá introducir en materia de reglamentos. Ayer lo decíamos, para los reglamentos no se puede tocar la ley. Ahora, hay que ver en qué consiste ese periodo de vacaciones, eso tiene un nombre jurídico, de la ley de extinción de dominio. Si entra en vacaciones ahora, podría entrar de manera efectiva a pocos meses de las elecciones del 24, algo que seguro también las organizaciones político-partidarias van a empezar a utilizar cada quien hacia su lado. Amanecerá y veremos. Vámonos a los titulares. Realmente que, bueno, un jurista podrá explicar esto mejor, pero es que hay leyes que la modificación que implica, o sea, en este caso en la estructura jurídica, que hasta crea organismos, crea instancias dentro del área judicial, dentro del Ministerio Público, requiere un tiempo para que esto se aplique. Entonces, un abogado lo explicaría mejor, pero realmente mejor. Es un tema complejo, la aplicación ya de esta ley en el terreno. Este acto de Palacio para mí es una nueva demostración de la importancia que le ha dado el presidente. Y no se ha dicho, porque quizás uno no tiene las evidencias, pero uno percibe que en este último proceso, en esta última fase del proceso de discusión, donde se produjo el rescate, que lo protagonizó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Así es. Pero a uno le luce que hubo también intervención del propio Poder Ejecutivo, de algún modo. Bueno, vamos a ver los titulares, vamos a iniciar con el contenido que ya hemos avanzado, pero por aquí le estaremos dando cobertura a las 9 de la mañana a la promulgación de esta ley que es en esencia importante para la República Dominicana. Este jueves hablamos sobre la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación. Para ello recibimos a Marcos Barina, urbanista y arquitecto, y a Eric Dorrejo Medina, director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza. El Poder Ejecutivo promulgará este jueves la Ley de Extinción de Dominio. Los médicos y las clínicas radicalizarán más su lucha y niegan haberse reunido con el gobierno. Además de esto, vemos las portadas del Caribe y CDN con Francisco Medrano. Frank, buenos días, adelante.
Hola, buenos días, Yulisa. Saludos para Catherine, saludos para Héctor y los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana en Despierta con CDN. Jueves 28 de julio. Vamos rápidamente a verificar la portada del periódico de nuestra casa, El Caribe, y lo hacemos con el sector salud, con los médicos que repudian la agresión policial ocurrida en el día de ayer. En la foto vemos cómo una doctora enfrenta a policías en los alrededores del Palacio Nacional, donde los miembros del Colegio Médico Dominicano marcharon para exigir la apertura de hospitales. En otra nota, República Dominicana podrá decomisar bienes ilícitos que estén en el extranjero. La ley de extinción de dominio establece que será mediante la vía de asistencia jurídica internacional. En temas económicos del Caribe, entre el 20 y el 23% de los ingresos tributarios son para intereses. El ministro de Economía asegura que, pese a ello, el país no está cerca de una crisis y que la deuda es manejable. En el plano internacional, Joe Biden supera la COVID-19 y anima a vacunarse. El presidente de los Estados Unidos reapareció en la Casa Blanca y llamó a los estadounidenses a vacunarse y ponerse la dosis de refuerzo. Vamos ahora a presentar la contraportada del Caribe con noticias del mundo de los deportes, y esta corresponde a Julio Rodríguez, que volvió a conectar un jonrón. Esta vez produjo 3 carreras en la 7ª entrada y representó la ventaja para los Marineros de Seattle, quienes completaron la barrida a los Rangers de Texas al imponerse 4-2. Y la invitación esta mañana es para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do para que conozca de otras informaciones a nivel nacional e internacional, como esta de los diputados que priorizarán la aprobación del Código Penal en la próxima legislatura. En otra nota de CDN Digital, la línea aérea JetBlue lanza vuelos en oferta en medio de la polémica que atraviesa. Los beneficios son para varios de sus destinos, incluido República Dominicana. Y cerramos este segmento con La Materialista, que después del impasse con el comunicador Raúl de Molina y ser invitada a su programa, los dejó plantados. Hasta el momento, la artista no ha dado a conocer las razones. Así que les invitamos que accedan a nuestro portal para que amplíe esta y otras informaciones, y también que adquieran la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo lo que tenemos por el momento. Yulisa, retorno contigo. Gracias, Francisco. Vamos a ver qué tiene el tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las últimas 24 horas hemos tenido la combinación y la interacción de 2 fenómenos atmosféricos en República Dominicana. Hemos tenido la incidencia de una nube de polvo del Sahara que ya hoy empieza a alejarse de nuestro país, pero también una vaguada ha estado incidiendo con precipitaciones y también núcleos nubosos. En las últimas 24 horas se desarrollaron también precipitaciones y descargas eléctricas en el sureste, noreste, también hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza. Esto fue posible porque la nube de polvo empezó a debilitarse en el territorio nacional y la vaguada se combinó con los vientos húmedos y también el calor que se genera sobre tierra para aportar estas precipitaciones. Esta tarde, también esta noche, hay posibilidad de precipitaciones moderadas también mañana, y observamos esta onda tropical que se encuentra en el Atlántico avanzando hacia nuestra región, porque los modelos de pronóstico proyectan que el fin de semana estará sobre el territorio nacional, incrementando las precipitaciones tanto el sábado como el domingo en gran parte del país. Así que vamos a vigilar la trayectoria y la evolución de este sistema atmosférico, ya que promete aportar precipitaciones el domingo, Día del Padre en República Dominicana. Vamos a ver el pronóstico extendido para Santo Domingo, que está presentando para los próximos 3 días
el cielo parcialmente nublado sin descartar algunos chubascos en el transcurso de la tarde. También nubosidad y algunos chubascos también en la tarde y en la noche para el viernes y para el sábado. Santiago de los Caballeros está presentando en las condiciones meteorológicas posibilidad de aguaceros esta tarde. Para mañana y para el sábado también no se descartan las posibilidades de algunas lluvias dispersas, y Punta Cana, al este del país, estará experimentando un firmamento parcialmente nublado durante los próximos 3 días. Esto es en la región del Cibao, pero vamos a ver ahora Punta Cana en el este del país, que podría desarrollar algunas precipitaciones dispersas en ocasiones, pero en sentido general tendrá el firmamento parcialmente nublado. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Vámonos a los comentarios en la red social Facebook. Qué bueno que estén allí. Tempranito nos saluda José Rodríguez. Facebook me dice que es fan destacado. Un abrazo, José, gracias a ti por acompañarnos cada mañana. Dice que esa ley es la espada debajo de la garganta de los ricos sin justificación. Gracias, José. Pericles Pérez Peláez dice: buenos días, Dios les bendiga grandemente a todos, amén. Héctor Franco: gracias a nuestros corruptos por no habernos las esperanzas, será por no quitarnos las esperanzas de soñar y de poder mirar hacia el mar y el firmamento. Dice: gracias por no habérselo robado todo y gracias por darnos clases de honorabilidad y de honestidad. Gracias, Héctor Franco, con psicología inversa. Kelvin Torres está con nosotros, dice que su cumpleaños es pronto, el 30 de agosto. Ahí lo tendremos pendiente. Gracias, Kelvin. Ana Ortega también nos manda saludos. Giovanni Collado dice que si sube el dólar, suben los precios, pero el dólar ha estado bajando y los precios subiendo. No lo entiendo, que alguien lo explique. Carlos García dice: una joven del periódico Listín Diario hablaba de tarjetas Supérate y otras que no llegaron a los ciudadanos. Revisaremos. Gracias, Carlos. Daniel García dice: buenos días y bendiciones para todo el equipo de Despierta. En especial saludo a querida Catherine. Un abrazo, querido Daniel. Gracias por ese cariño. Estás en Las Terrenas, Samaná. Mi bella Samaná, me encanta Las Terrenas. La gente de Las Terrenas es una maravilla. También está por allí Niquel Sosa desde La Vega. Cibao Alonso también nos manda saludos. Henry Piñeiro y Alex García Reyes, que dice presente. Vámonos a la pausa, son las 7:22. Son las 7:26 de la mañana. Vamos a pasar balance a las noticias del interior del país. Organizaciones sociales realizaron un piquete frente a la oficina principal de Edenorte en rechazo de las largas tandas de apagones y la alta facturación. El nuevo comandante de la Policía Nacional de Azua, coronel Ariel Rosario, anuncia que llegó a esa demarcación a poner la casa en orden y seguidas produjo la incautación de 12 vehículos, 200 bocinas generadoras de ruidos y desmanteló 11 puntos de droga. En Azua, el INDRI junto a otros organismos del Estado realizó un encuentro con los futuros residentes del centro poblado que comprende el proyecto múltiple de la presa Montegrande. En esta actividad, 1.200 comunitarios recibieron atención médica, afiliación al Seguro Nacional de Salud y se les hizo entrega de las tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales. El Instituto Agrario Dominicano anunció que serán reasignados los terrenos ocupados de manera provisional por campesinos agroforestales del Distrito Municipal de Zambrana en el municipio Cotuí para construir obras de desarrollo. Lisa Gil, CDN. Bueno, mientras tanto, los legisladores de distintas bancadas aseguran que a partir de la próxima legislatura se priorizará el conocimiento y aprobación del proyecto de reforma al Código Penal, iniciativa que lleva largos años estancada por el polémico tema del aborto. En el siguiente reporte, nuestra compañera Yarilis Calcaño nos cuenta cuáles otras iniciativas quedaron pendientes también de sanción. Tras la aprobación de la ley de extinción de dominio, los diputados se concentrarán ahora en el Código Penal, uno de los grandes retos que tiene el actual Congreso Nacional. La extinción de dominio no complaceremos a todo el mundo, es imposible, pero daremos también un gran código penal. Definitivamente es el punto número 1A que tenemos en agenda a partir del próximo 16 de agosto para adoptar la República Dominicana de un nuevo código, y ese es el ánimo que está entre todos los legisladores.
Más de uno asegura que el consenso para aprobar la pieza se alcanzará, pese a que desde ya los sectores feministas y de la comunidad LGTB han reactivado su lucha. Nosotros tenemos una norma de construir consenso para cosas que son país. Y el Código Penal es un proyecto país. Esto es un Congreso muy conservador, extremadamente conservador. Y ya nosotros la lucha por las 3 causales la tenemos prácticamente perdida. Pero esta no es la única gran deuda que tienen los congresistas en términos legislativos. Quedan leyes desde hace 12 años, 15 años, 14 años, que si bien es cierto, no la dejamos nosotros en carpeta, sí pasa a ser nuestra responsabilidad en estos momentos que somos legisladores. Otros proyectos pendientes son la ley de agua, la de ordenamiento territorial, el paquete de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, además de decenas de legislaciones complementarias ordenadas por la Constitución de 2010. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, hay que esperar lo que ocurre en la próxima legislatura con relación al Código Penal, un proyecto por demás dilatado que, como saben ustedes, no representa ya de ninguna manera un mecanismo de persecución de los principales delitos que afectan a la sociedad de la República Dominicana y que va a pasar algo que ya está cantado. El tema del Código Penal y el asunto del aborto, si había voluntad de que eso se aprobara con las 3 causales, tal y como se prometió en campaña, yo pienso que se pudo haber sido más activo y no solamente dejar eso, bueno, ustedes saben, a la vera de lo que piensen los ánimos de los diputados, porque con otros proyectos de ley uno ve mayor firmeza de parte del Poder Ejecutivo. Así lo veo. Me parece que si esa hubiese sido una voluntad férrea de esta administración en busca precisamente del cambio, se hubiesen llevado adelante todos los canales de comunicación, se hubiese abundado en ciencia, en data sobre los elementos que apuntan a tener un código penal de este tiempo, un código penal de avanzada y que no siga representando una vergüenza tal y como lo es en el día de hoy, en donde las mujeres lamentablemente siguen sufriendo por ser mujeres. Esa es la verdad. Y sufren de esa manera porque cuando se aplican esas penas a las mujeres que han sufrido, por ejemplo, violación y que deciden de una manera u otra terminar con ese proceso de dolor, pues entonces son doblemente victimizadas. Eso por decir uno de los casos. Yo no sé cuál va a ser el futuro del Código Penal, pero puedo entrever que no va a ser demasiado diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Habrán otros artículos que pongan, como quien dice, el pelo en la sopa, pero no creo que el tema del aborto siga siendo un problema. Ya ahí en el Congreso de la República eso está decidido. No se va a cumplir con la promesa de campaña de que las 3 causales sean parte de esa pieza. Yulisa. Bueno, el Congreso acaba de pasar por una experiencia de una discusión de un proyecto sumamente controversial y complejo, y de mucha relevancia, de mucho impacto, que es la ley de extinción de dominio, y se logró un consenso. No fue fácil, hubo que poner a prueba la capacidad de negociación al máximo de los legisladores. Sabemos que otros sectores también intervinieron. Estoy seguro que el gobierno metió la mano en esto y eso para mí no es pecaminoso, porque si el gobierno le interesaba el proyecto, era lógico que por lo menos estimulara e instruyera a los legisladores del partido oficialista. Estamos frente a otro tema que es un proyecto más importante todavía, hay que decirlo, tiene mucho más relevancia y es bastante complejo. Y ya hemos hablado mucho de la importancia del Código Penal, lo que decía Catherine, el asunto de las penas que se incluyen, los delitos que antes no existían con el Código Penal anterior, por solo mencionar algunos detalles. O sea, eso hace urgente que se apruebe un nuevo Código Penal. Y como sabemos que esos puntos controversiales no va a haber acuerdo con relación a ellos, hay algunas propuestas, por ejemplo,
manejar el tema o posponer la discusión del tema de las causales, que se ha incluido en una ley especial. No sé qué jurídicamente si esto puede ser factible, pero es una propuesta que se ha manejado en el Congreso. El asunto es que así como se llegó a un acuerdo con la ley de extinción de dominio, es necesario que se llegue a un consenso también con el Código Penal, y creo que lo adecuado es que ya sea el proyecto prioritario de la próxima legislatura, que inicia el 16 de agosto. Exactamente. A todo lo que ustedes han dicho, yo le sumo que, tal como tú dices, Héctor, no es pecaminoso que el Poder Ejecutivo impulse o motive a su bancada a apoyar una ley en la que tiene interés o un interés especial por lo provechoso que pueda ser para el país o cualquier otro motivo. Yo creo que aquel comentario de José Ignacio Paliza respecto de que sí o sí se iba a aprobar la ley de extinción de dominio es una muestra fehaciente de que cuando se quiere, desde el gobierno se puede impulsar la aprobación de una ley importante para el país, como lo es la ley de extinción de dominio, salvando todas las cosas aleatorias que tiene esa ley, que no las vamos a dejar de decir, que pudieron haber sido revisadas más allá de los 40 artículos que le modificaron, que fueron muy buenos. Y sin duda la hicieron mejor que el proyecto expansivo que era lo que se había aprobado en el Senado de la República. Pero hay un detalle importante con conocer el Código Penal en esta nueva legislatura. Esa ley de extinción de dominio plantea ilícitos que no están reconocidos en la República Dominicana, que no están penalizados ni reconocidos como tal. No son un ilícito. En la República Dominicana, por ejemplo, el sicariato no es un delito, así como usted lo oye, porque no está contenido en el Código Penal que nosotros tenemos de la época de Napoleón. Entonces, este nuevo Código Penal va a traer además el compromiso de que para poder aplicar la ley de extinción de dominio hay que aprobar el Código Penal, porque tú no puedes, el país no puede tener contenido en una ley algo que no está penado en la ley. Y como la ley de extinción de dominio no es el Código Penal, no puede sancionar el sicariato. Donde se sanciona el sicariato es en ese nuevo proyecto de Código Penal. Y para que se pueda aplicar al menos este artículo de esa ley, o tomar el dinero del sicariato o el sicariato como delito precedente para poder condenar los bienes adquiridos, para poder ser objeto de extinción de dominio, entonces tienen que aprobar el Código Penal. O sea que uno se imagina que sí o sí se aprobaría el Código Penal y veremos cuál va a ser el debate. Ya aquí quedó demostrado que si se quiere sacar el tema del aborto, se va a sacar y se sacó. Aquí se dejó solamente la decisión del médico en un caso donde la vida de la madre peligre. Lo demás fue retirado. Y así no se aprobó, pero se dejó modificado ese Código Penal. Ya nosotros vimos la semana pasada que fueron a acampar frente al Congreso los grupos que se llaman pro derechos de la mujer. Fueron otros también que dicen que son pro derechos de otro tipo, pero estaban ahí. Me imagino que eso volverá, que esa próxima legislatura tiene que tener esta discusión de cómo aplicar la ley de extinción de dominio sin aplicar el Código Penal, y por esto entiendo que en esta ocasión, si es verdad que se quiere aplicar la ley de extinción de dominio, entonces tendrá que dársele un tratamiento especial al proyecto de Código Penal que se encuentra depositado ahí. Pero veremos. La noche no será tan larga, el tiempo de vacaciones de los legisladores no es tan largo tampoco, son días apenas para que se instale esta nueva legislatura. Estamos hablando de 16 de agosto y estamos a 28. Son algunos días nada más, un poco más de 2 semanas, y ahí estaremos entonces viendo, siendo testigos de cómo se dará este apoyo o falta de apoyo al Código Penal, y ahí veremos también si ciertamente el compromiso de más allá de aprobar la ley de extinción de dominio es de que se aplique la ley de extinción de dominio. Todo esto dependiendo de cuál sea el trato que se le dé al Código Penal para poder establecer o poder ejecutar la persecución de los bienes siendo apéndice de los delitos que sí establece en este nuevo Código Penal. Todo eso lo veremos cuando se esté discutiendo el proyecto. Ojalá sea un ejercicio de democracia pura. Ojalá el bienestar del país esté por encima de todo lo demás y de verdad se pueda llegar a un consenso de todos los sectores para que se apruebe el Código Penal
algo que es inaudito que tenga tantos años discutiendo, cumplió la mayoría de edad hace rato, el Código Penal ahí pululando, dando vueltas dentro de ese Congreso, y la realidad es que la falta de voluntad política, la falta de responsabilidad política ha sido lo que ha mantenido este proyecto de Código Penal tanto tiempo en una condición de paro irresponsable, ahí con todos los que dicen que el sicariato es delito, que robar es delito, que hay que aumentar las penas por X cantidad de cosas, que el matrimonio infantil tal cosa, que salir con una niña menor de edad, todo eso ellos lo dicen de discurso, pero lo hacen. Y como el proyecto de Código Penal sanciona todo eso, pues la doble moral de muchos de los que están ahí, y ustedes los ven hablando bonito en la prensa, queda de manifiesto cuando se tiene que discutir el documento y tomar decisiones en torno a eso. Pero ¿tú crees que sería mucho pedirle a Pacheco que asuma? No, yo creo que también? No, porque esa es su responsabilidad. Alfredo Pacheco está ahí. Que vaya al rescate. Claro, él está ahí por la responsabilidad que tiene como presidente y por demás por la posición política. La presidencia de la Cámara de Diputados. Nelson, que se toma pero creo que además Alfredo Pacheco se ha manifestado en contra de las 3 causales, si no me equivoco. Sí, pero la presidencia de ambas cámaras son posiciones políticas. Eso es una discusión sine qua non. Son posiciones políticas y por lo tanto ellos están ahí precisamente para defender lo que defienden y conseguir que se apruebe lo que se aprueba. Vamos a ver cuál va a ser el compromiso que van a tener con esto y vamos a ver cuál es el empuje desde el Poder Ejecutivo, desde todos estos funcionarios que hablaron y se comprometieron a la firma de la Ley de Extinción de Dominio, si lo hacen también con el Código Penal. La verdad es que yo no sé por qué el Código Penal se paró, porque eso iba como caña para el ingenio. La verdad es que ya se había salvado el asunto del aborto, por eso insisto, las 3 causales no van a entrar en el Código Penal, por mucho compromiso que existiera en la campaña. Eso no va a pasar. Me lo han manifestado varios diputados con los que he conversado y que tienen un rol preponderante en la discusión de esa pieza. Tal y como hemos comentado, solamente dejaron la causal que tiene que ver con el asunto de cuando que no exista incompatibilidad con la vida y sobre todo en el asunto, cuando la vida de la madre está en riesgo. Esa es la causal que están contemplando. Para asuntos de incompatibilidad con la vida no está previsto, para asuntos de violación tampoco está previsto. Eso es lo que vamos a tener en esa pieza legislativa de un Congreso evidentemente conservador, un Congreso que se muestra en campaña como de avanzada, unos diputados que se muestran en campaña como de avanzada, pero que definitivamente en el momento en el que tienen que hacer lo que tienen que hacer no son otra cosa sino de tendencia absolutamente conservadora. Eso es lo que hay, nos guste o no, eso es lo que hemos elegido. Pasando a otro tema que yo creo que debemos abordar, el Colegio Médico Dominicano amenazó con realizar un paro nacional luego de intentar llegar hasta el Palacio Presidencial con un pliego de demandas que incluye mejoría de pensiones, más plazas de trabajo, apertura del padre Villini. Y otra cosa que está flotando es el asunto de la privatización de los hospitales. Entre ellos el padre Villini y entre ellos también el Luis Eduardo Aybar. D'Angelo Reed, que nos cuente sobre este particular. La marcha partió desde la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, vigilados de cerca por un amplio contingente policial, con pancartas en mano y consignas que exigen reivindicaciones que, según alegan, el gobierno no ha cumplido. Demandamos la apertura de más de 2.000 plazas para médicos en todo el país. Los hospitales se han quedado prácticamente sin médicos especialistas ni médicos generales, muchos de la capital, pero sobre todo del interior. La marcha se extendió por poco más de 2 kilómetros hasta llegar a la Casa de Gobierno, donde se desató un intenso forcejeo. Los galenos volaron las verjas perimetrales que impedían el acceso de los médicos manifestantes. Una acción que varios profesionales de la salud calificaron como abusivas. Una agresión como si tuviéramos los 12 años de Balaguer, agresiva contra un grupo de médicos. Y un grupo de policías salvajes, el sexo masculino, se enfrentó también conmigo y no golpeó. Me amenazó y miren, hasta un zapato me quitó para que yo
El enfrentamiento se prolongó por varios minutos hasta que lograron ubicarlos en un área acordonada donde permanecieron celosamente vigilados. Dangerous Reed, CDN. Miren, esta es la discusión de siempre. Algún gremio protesta, tienen algún tiempo negociando reivindicaciones. Ayer nosotros conversamos con la secretaria general del Colegio Médico Dominicano y ella nos contaba que tienen tiempo con la negociación de las reivindicaciones, que le dicen siempre lo mismo, que le prometen y que bueno, no le cumplen. Sin embargo, yo creo que a esta lucha se ha sumado una característica nueva. El Colegio Médico Dominicano no quiere los patronatos en los hospitales. Y ayer decía la secretaria general del Colegio Médico Dominicano que los patronatos han venido a dañar el servicio a los hospitales y a convertir los hospitales, que son una inversión del Estado para el servicio de calidad de la gente. La palabra calidad yo la puedo poner entre comillas, pero dice ella que estos patronatos convierten los hospitales en un negocio privado. Ese es el argumento, eso es lo que dice el Colegio Médico Dominicano. Nosotros ahí no podemos decir ni que sí, ni que no, ni que verdad, ni que mentira, pero los patronatos sí han tenido sus cuestionamientos. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública podría tener un conversatorio un poco más amplio para ver si de alguna manera esto deja de ser un ruido. Se acaba de aprobar un patronato para el Hospital Padre Villini, donde, por cierto, hay personas dentro del patronato, empresarios que están en el expediente de Medusa, que tenían una red de lavado de dinero, que además han recibido nuevas adjudicaciones en este gobierno y están ahí como miembros importantes del patronato del Hospital Padre Villini. Yo no sé si que no se llama patronato, se llama voluntariado. Voluntariado, que es lo mismo. Bueno, es un ellos tema dicen que no, semántico. Ellos dicen que no, pero... Podría ser un tema semántico. Ellos pusieron el ejemplo ayer de la Plaza de la Salud y de Sedimat. Y tenían sus argumentos. Yo no voy a decir que son buenos o que son malos. Ellos tienen sus argumentos, pero esto sería bueno que se discuta en una mesa de conversación. Esto no hay que discutirlo en la calle, con empujones, con bombas lacrimógenas. ¿Cuál es la necesidad de incidentar una caminata si es pacífica? ¿Y cuál es la necesidad de los médicos de irle arriba a los policías? Esta es una conversación que nosotros hemos tenido por mucho tiempo y pareciera que siempre es lo mismo. Esto pasa en otros países también, no es exclusivo de República Dominicana. Pero uno se pregunta en qué momento vamos a avanzar en la manera de gestionar las protestas de parte y parte. Yo creo que la policía, que no siempre es culpable, tiene que tener un poco más de manejo con el tema de la tolerancia con los manifestantes. Esos médicos estaban armados solo con unas batas blancas. Esa era el arma que tenían los médicos. Ahí salieron médicos sin zapato, empujones, rodaron por el pavimento. Yo no sé si ellos provocaron o no provocaron, pero yo creo que eso es un episodio innecesario. Además, si hay o no una negociación en proceso, ¿quién está liderando esta negociación que tiene que llegar a la calle? Si hay manipulación de parte de los médicos, evidéncienla. Pero yo creo que se necesita liderazgo en este tipo de proceso, que hoy es con los médicos, mañana puede ser con otro tipo de gremio, mañana puede ser con la ADP, que podemos tener nuestras opiniones particulares respecto de los métodos, pero alguien tiene que tener el liderazgo para el manejo de la gerencia de este tipo de procesos. Es necesario que cada vez que un grupo diga que va a marchar, hayan bombas lacrimógenas y empujones de por medio. Tenemos años criticando lo mismo, pero además tenemos años con los mismos propósitos en las demandas. Tiene que llegar un momento donde marchar no sea un desafío, ni para los que marchan ni para los policías, que no siempre son culpables, repito. Y además, yo creo que el gobierno debió ser un poco más cauteloso con ese comunicado que publicaron ayer. Dijeron que el Colegio Médico Dominicano se había reunido con la vicepresidenta y se había reunido con el director del Servicio Nacional de Salud y con el ministro de Salud Pública.
no pasaron muchos minutos para que el Colegio Médico Dominicano emitiera un comunicado desmintiéndolo por redes sociales. Parece que ahí faltó quizás un poco de precisión, porque ellos sí se habían reunido con el ministro de Salud Pública. Uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre reunirse con 2 ministros más o 2 funcionarios más o llegar a un acuerdo con el ministro de Salud Pública? Es como si no se quisiera llegar a un acuerdo en las formas. Y tienen que estar todos en la disposición de llegar a un acuerdo. Ahora, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿es realmente malo que hayan patronatos o voluntariados? ¿Cuáles son los pecados de los voluntariados? Enumérenlos, evidéncienlos, hablemos con propósito para que las autoridades se vean entonces en la obligación de tomar una decisión. Pero no hay que suspenderle el servicio de salud a la gente. La soga aquí siempre corta por lo más delgado. Si son los médicos que van a huelga, la gente no recibe servicio. Si son los profesores, los niños se quedan sin clases. Yo creo que todos tenemos que sentarnos en un minuto de silencio. Yo no sé si de un minuto o más allá, pero lo estamos haciendo bien, estamos reclamando de la manera correcta. Yo creo que todos tenemos que hacernos esa pregunta. Bueno, a propósito de este incidente hubo respuesta por parte del gobierno, lo comentaba Yulisa, dijeron que no había necesidad de marchar porque las puertas de la Casa Presidencial siempre están abiertas. Tenemos a Francis Zavala que preparó el reporte. Estamos seguros que ese paro será acatado porque los médicos están cansados. Históricamente, el Colegio Médico Dominicano ha realizado decenas de huelgas, dejando sin servicio de salud a los más necesitados. Este miércoles, los galenos sumaron una más a la lista de manifestaciones realizadas, en la que casi siempre llevan empujones y hasta agresiones, como pasó anteriormente con Waldo Ariel Suero. Esta vez, a pesar del llamado a diálogo de la coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, el Colegio Médico se tiró a las calles. Las relaciones mejores no pueden ser, entonces seguiremos el diálogo y todas las necesidades que tienen y las demandas que tienen, nosotros las conocemos. Los galenos exigen mejores condiciones para los centros hospitalarios. También los profesionales de la salud exigen que el gobierno y las administradoras de riesgos de salud cumplan con el acuerdo que establece ampliar el catálogo de servicios de salud, incluyendo la cobertura médica en los casos de trasplante renal, reconstrucción mamaria por cáncer, mastectomía y el desarrollo de acciones para disminuir la mortalidad materna y neonatal. También exigen la reapertura del Hospital Padre Villini y otros que actualmente están en reparación. Francis Zavala, CDN. Bueno, tiene una asamblea hoy, o sea, que hoy decidirían qué van a hacer. O sea, hablan cuál sería de un paro, hablan de una continuación del plan de lucha. Ojalá ese no sea. Hablan de una huelga que va a incluir al sector público y al sector privado, o sea, las clínicas privadas. Yo no sé si van a continuar o no con el diálogo. Creo que si se tuvo una reunión en la mañana de ayer con el ministro Daniel Rivera, tal vez pensar en continuar con ese diálogo desde el punto de vista oficial era en una pretensión un poco grande del Colegio Médico Dominicano, que lo que debe exigir es respuesta a las demandas que están teniendo, pero la tienen desde el punto de vista de la reacción o respuesta, recibimiento oficial. Si fue el ministro de Salud que los recibió en la mañana, bueno, si los recibía o no después la vicepresidenta y Mario Lama, pues ya eso es otra cosa. Hubo algo que a mí sí me gritó, y es que si se suponía que los médicos estaban ayer en un día de protesta, no se debió organizar una inauguración en el Darío Contreras con la presencia de la vicepresidenta de la República y de Mario Lama, casi a la misma hora. Porque entonces uno dice, bueno, pero si los médicos están en lucha, ¿qué hace usted yendo a inaugurar qué? ¿O no había otro día para inaugurar? O sea, yo creo que eso fue una decisión desatinada en virtud de que tenían a los médicos precisamente en protesta. Si los iban a recibir o no en Palacio, ya eso es harina de otro costal. Pero organizar una inauguración el mismo día de que hay protestas de los galenos, pues tal vez ahí hay un cortocircuito que no se entiende. Vámonos a comerciales, regresamos ya.
Vamos a hablar de la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación que fue aprobada en ambas cámaras legislativas. Ya está pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo y para eso tenemos un panel integrado por 3 expertos. Marcos Barina, quien es urbanista, arquitecto, Eric Dorrejo Medina, director de políticas de desarrollo de la zona fronteriza, y nuestro viceministro de Economía que estuvo aquí hace un par de días, ¿verdad? Domingo Matías. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Este proyecto que ha sido aprobado es una ley orgánica. No hubo tanto problema como si era orgánica o ordinaria. Bueno, la ley... Estaba claro que era orgánica aquí. Sí, estaba claro que era orgánica, pero la ley tiene 10 años, desde el momento en donde se comenzó las primeras versiones. Nadando primero en una cámara y en otra, hasta el momento donde se decidió generar una bicameral, que fue la que permitió entonces generar los consensos políticos, a partir de una propuesta técnica que surgió ahí. Y ese nivel de consenso político permitió que en esta legislatura, entonces, tanto senadores como diputados pudieran refrendarla a favor de un elemento que a nivel técnico no se había visibilizado, pero que los representantes lo tenían muy presentes. A nivel técnico, la primera propuesta pensaba en generar 5 regiones únicas de planificación. ¿Por qué? Por un poco agrupar lo que es la cantidad de provincias y que estas provincias pudieran responder a una burocracia estatal más reducida, no tan amplia. Sin embargo, los debates en la comisión bicameral pudieron evidenciar de que para un país con tantas provincias, el generar regiones de más de 6 o 7 provincias se convertía en un elemento difícil para el seguimiento. Y los propios congresistas señalaron la importancia de que las regiones fueran más pequeñas, de que existieran menos provincias, para que la atención para lo que señala el artículo 196 de la Constitución, que es que sea la unidad básica para formulación de políticas públicas, pueda ser veraz y se pueda materializar. Y es así como en medio de las discusiones, la comisión bicameral entonces avanza hacia una propuesta de 10 regiones únicas. El tema y lo importante aquí es romper este estigma que viene desde años, que viene históricamente, donde cada institución tiene su regionalización y donde cada entidad maneja y planifica el país con una parrilla geográfica distinta. Esto que permite que podamos tener regiones únicas para la planificación de todas las instituciones y para que esto se pueda articular al final en el presupuesto nacional. Yo quiero preguntarle, bueno, puede ser a los 3. Todos saben de urbanismo, Eric sabe del tema fronterizo, pero quiero preguntarle al arquitecto, ¿cómo se organiza esto? ¿Cómo se introduce esto? ¿Cómo se aplicaría esta ley dentro de un país que ha crecido con desorden, sin un tipo de organización territorial, que no ha crecido con una planificación urbana o rural de ningún tipo? Simplemente el que quiere construir, construye donde quiera, sin plano inclusive, sin aprobaciones del ayuntamiento, del gobierno. Hemos crecido de una manera silvestre y ahora nos damos cuenta de que necesitamos organización, pero ya tenemos una extensión importante así silvestre. ¿Cómo nosotros coordinamos esas dos cosas? Me encantó tu término de que hemos crecido de manera silvestre. De alguna manera es cierto. Bueno, lo primero que debemos entender es que aquí estamos manejando 3 conceptos diferentes. Una cosa es la regionalización, que te permite integrar diferentes unidades de un territorio para propósitos de la definición de una serie de políticas públicas, que es lo que de alguna manera esta ley establece. O sea, dividir el territorio de una manera lógica para que ciertas políticas públicas o cierta data también pública, que es la que te dice que en agricultura, qué tipo de producción agrícola tenemos, o sea, qué produce cada región de una manera diferente, te permite balancear las diferencias entre regiones económicas y sociales. Eso es una cosa.
Otra es el ordenamiento territorial, que es el ordenamiento de los diferentes componentes productivos que existen en cada una de esas regiones, que muchas veces no tiene que ver con la cualidad regional. Un ejemplo, por ejemplo, es el turismo. El turismo te puede tirar toda una línea de costa que te atraviesa diferentes provincias, diferentes regiones, diferentes municipios. Y otra cosa es la planificación específica, urbana en este caso, porque me estás preguntando a mí, se definen dentro de estas unidades. O sea, son tres aspectos diferentes. En este momento, lo que se ha definido en esta ley es aquel aspecto de la regionalización, que es más identitario. Todos fuimos en el colegio y nos hablaron de las 3 regiones del país, sí. Todos sabemos que está el Cibao, el sur y el este, pero hay una subdivisión que es la que está planteando esta ley, que nosotros entendemos que es muy positiva, que es que reduce esas 3 grandes macroregiones a estas 10, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo en términos operativos, que tú lo estás planteando ahora? Es que independientemente de que aplaudo, qué bueno que salió la ley, hace mucho tiempo que se venía requiriendo, hace mucho tiempo que diferentes instituciones tienen diferentes regionalizaciones, y eso hace que incluso nosotros, los que practicamos o los que investigamos, se nos hace muy difícil parear las informaciones que manejan instituciones. Eso es muy positivo. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que la ley de alguna manera se contradice ella misma en la manera en que ha definido estas unidades. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Mantuvieron la región Osama tal cual estaba en el decreto anterior. Mira, uno en este tipo de procesos de regionalización, uno lo hace por un lado u otro, o lo haces por el punto de vista ambiental, o lo haces desde el punto de vista del crecimiento de la huella urbana, que parece ser de lo que tú dices que ha crecido silvestre aquí. El problema es que aquí no hacen ni una cosa ni la otra, porque región Osama no tiene nada que ver con la cuenca del río Osama, lo que es esta región de Osama metropolitana, y tampoco es metropolitana, porque la metrópolis del Gran Santo Domingo te va desde Sainaguá en San Cristóbal hasta Guayacanes y te sube a Yamasá, y también porque la unidad metropolitana, para poder ser administrada y poder ser establecida los principios bajo los cuales esta estructura tan compleja, implica que en términos ambientales hay aspectos que tienen que ver con la cuenca del río Osama que sube hasta Monte Plata, o con las fuentes de agua que alimentan la metrópoli de Santo Domingo, que está en los cacaos en San Cristóbal, para que tú entiendas la complejidad de esto. Entonces, y según la ley, ¿qué es lo que comprende la ahora mismo región lo que le llaman ellos región Osama, que no es región Osama, porque esa no es la cuenca del río Osama, o región metropolitana, que no es región metropolitana, porque tampoco es metropolitana, te comprenden la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ustedes han ido a Manresa, quizás Catherine no, a comer helado en Manresa, y tú te paras ahí y ves allí a Jaina, ¿verdad? Y Jaina, que parece ser un barrio más de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, es otra provincia, y ahora no solamente es otra provincia, además es otra región, y tú estás ahí, y es el mismo continuum de la estructura urbana de lo que es el área metropolitana de la ciudad de Santo Domingo. Pero aún así, con esa contradicción, vuelvo y repito, creo que lo más importante que tiene esta ley, ya corregiremos eso en la parte de lo que refiere al ordenamiento territorial, lo más importante que tiene esta ley es que establece un marco bajo el cual todas las instituciones públicas y todos los instrumentos de definición de las políticas públicas tienen una estructura común, y eso es muy importante. Para seguir alimentando el debate sobre el alcance de esta nueva legislación, me gustaría consultarle al viceministro Matías sobre cuál es el rol que deberán tener las regiones por sí mismas, en el entendido de que no necesariamente todas las políticas públicas ni las políticas de desarrollo, en el entendido de que no nada más construir y desarrollar van a venir desde la cabeza estatal, sino que también desde las regiones se pueden proponer mecanismos de desarrollo, y eso también hace un poco que se generen efectos dinámicos de movilidad social. ¿Cuál es la perspectiva según la legislación? Bien. Lo importante es que las regiones son únicas. Ya no son del Ministerio de Salud Pública, de Educación, del INDRI, son únicas y van a servir para planificar, que la planificación sea regional. Se van a diseñar planes regionales. Incluso nosotros teníamos una parálisis en el Ministerio de Economía, porque no podíamos entrar a la formulación de planes de desarrollo territorial regional ante este esquema caótico que había. Entonces, eso es importante. Pero las estadísticas también se construyen con las regiones, aunque en eso se estaba haciendo, porque esta ley
lo que ha venido es a ratificar hasta cierto punto el decreto de 2004, que estableció 10 regiones. Como decía Ari, originalmente se planteaban 5. Nosotros somos el país que más regiones tiene del mundo. Nosotros tenemos a nivel territorial muchas cosas. ¿Sí? El picadillo territorial se expresa de diferentes maneras. Pero en esto va a entrar, por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública, el MAP. Le va a dar una racionalidad a toda la estructura orgánica de los ministerios para la intervención en las regiones. En el Congreso había una discusión, ¿cuál es el asiento de la región? Sí. La región no tiene asiento, es una decisión ministerial. Tú puedes tener un asiento de una región en el este, como por ejemplo, que es una discusión que siempre hay en el este. El asiento puede estar en la Romana. Alguien puede decir, no, yo prefiero que esté en San Pedro. Pero esa discusión no la tuvimos porque generaba mucha crispación adentro de la comisión bicameral con los senadores que podrían entender que su provincia debería encabezar el asiento de esa región. Va a servir para que se disponga de instrumentos de participación, como son los consejos regionales, que se encargarán de los aspectos de los diseños y del seguimiento a los planes de inversión que se hagan en la provincia. Pero pues Marco decía algo importantísimo. Las regiones tienen que definirse según vocación productiva. Ahora, por ejemplo, el noroeste tiene una vocación de mucho desarrollo agropecuario. Entonces, el énfasis de la inversión pública tiene que estar en función de la vocación de los territorios. O en el este, que tiene un PIB altísimo en materia de turismo, pero no son las vocaciones únicas que hay. Entonces, va a ayudar mucho a orientar la inversión pública según la vocación. Nosotros tenemos acá que se invierte muchos recursos en provincias que son más de vocación rural, pero se invierten muchos recursos para el desarrollo urbano. Y debería invertirse más recursos para el desarrollo rural, porque esa es su vocación como tal. Entonces, va a permitir la región que la inversión pública también se enfoque hacia eso. Nos va a permitir promover la cuestión de la cohesión territorial. La cohesión territorial, la cohesión social en República Dominicana es muy desigual. Sobre todo la frontera. Cuando tú analizas los datos de la frontera, dices, bueno, ¿cómo lo comparo con el este? O con el Cibao Central, o con el Nordeste. Entonces, las estadísticas también van a ayudar mucho a que la planificación esté más, esa capilaridad que debe haber entre la región. Las estadísticas van a darnos mucho fundamento para mejor planificar. Son únicas, ahora mismo lo decimos, lo importante es que son únicas. Y toda la administración pública tiene que montarse en esas únicas regiones de planificación. No son 18 para educación, no son 9 para salud pública, no son 10 para el INDRI, no son 4 para medio ambiente, para todos son 10, pero que sean únicas, eso es lo importante. O sea, ahora mismo existen todos esos esquemas que usted mencionó. Sí. Ahora mismo la regional de educación, la regional cada sectorial maneja incluso una estructura administrativa distinta. ¿Y qué va a pasar con ellas? ¿Se van? No. La propia ley establece un artículo donde ahora se avanza en una implementación de la regionalización. Esa implementación implica que el PIB ya podamos tenerlo a nivel regional, no solo a nivel nacional como está. Cosa que ha sido algo que se ha comentado desde hace muchos años. Desde hace mucho tiempo. Santiago, por ejemplo, que podría ser una república independiente, al igual que Punta Cana, reclama su presupuesto, su porcentaje del PIB. Pero se va a lanzar, el PIB regional se va a lanzar próximamente. Ya tenemos en el ministerio. Ya hay elementos. Sí, ya están lo que falta es lanzarlo públicamente. ¿Qué diferencia esta ley de la ley de ordenamiento territorial de la que tanto se ha hablado y que no termina de salir del Congreso, Marcos? Muchísimo. Para que no hayan dudas. La idea de lo que implica la regionalización de un país es muy diferente al ordenamiento territorial de un país. El tema de la regionalización es bastante viejo, hace mucho que hablamos de regiones. De hecho, un tema que está hablando aquí es el de las provincias, que aquí casi son como comarcas, tú sabes. Es algo que viene desde la colonia en muchos casos y no es de hecho
el instrumento preferible de las políticas públicas. Incluso se establece así en la Constitución. La definición del uso de suelo, del ordenamiento y demás se hace a través de los municipios y de los gobiernos locales, no de estas regiones y sobre todo estas especies de comarcas en que se empiezan a discutir sobre quién controla qué y sobre quién controla tal cosa. El ordenamiento territorial se refiere ya a unos aspectos que incluso sobrepasan el ordenamiento político administrativo, que era lo que yo le explicaba antes. Cómo tú administras o cómo tú defines las políticas públicas de una metrópolis como Santiago o como Santo Domingo o como Punta Cana. Santo Domingo, por ejemplo, que implica, bajo el esquema nuevo que se ha hecho, que no es nuevo, es el mismo que se había hecho en el decreto de 2004 con algunas muy buenas diferencias, cómo tú administras una ciudad que tiene 3 regiones, que implica 1, 2, 3, 4, hasta 5 provincias y 12 municipios, y si le agregan los distritos municipales es una estructura increíblemente compleja. Por tanto, el ordenamiento del territorio de esto que llamamos Santo Domingo no se refiere necesariamente a la regionalización, es un proceso diferente, igual que en Santiago. Ya Santiago es Santiago, Moca y casi Salcedo, ¿verdad? En las Hermanas Mirabal, es un continuum del crecimiento de la huella construida del país, que tú te vas desde Guayacanes y estás llegando casi a Ibaní, lo único que tú ves es ciudad, porque ha habido la visión silvestre que decía Yulisa, ha habido muy poca observación hacia ese aspecto del ordenamiento territorial y casi siempre, que yo creo que es el grave error, se quiere atar al tema político-administrativo, y eso es muy, no peligroso, pero es algo no conveniente, tomando en cuenta que la realidad de este país ahora es otra la de 2004. Este es un país que ha incrementado el crecimiento de su huella urbana, afectando temas naturales, hídricos y culturales en esos crecimientos, que ha llevado a que ustedes saben que las áreas más productivas de la región del Cibao Central ahora se está convirtiendo en proyectos de casita por todas partes, en lugar de entender el valor que tiene esto, o lugares que están definitivamente amenazando parques importantes, como por ejemplo aquí en los humedales del río Sama, con el crecimiento de la huella de la ciudad de Santo Domingo. Por tanto, el ordenamiento territorial es una cosa no necesariamente definida por estos principios de la división política administrativa, sino más bien por lo productivo, lo ambiental o el tema de la ciudad. Y la regionalización ya establece unos procesos que se orientan más hacia el desarrollo provincial y de esta, a mí me gusta llamarle comarca, que llamamos. ¿Podríamos nosotros entonces decir que la ley orgánica de regiones únicas de planificación sería un instrumento para organizar el mapa político del país? Yo creo que es más que eso, porque yo quiero resaltar el valor histórico de esta ley. Es decir, nosotros hemos tenido 3 decretos en la historia. Un decreto en el 81, que es el 2465, y luego en el gobierno 2000-2004 se aprobó el decreto 685 en el 2000 y el decreto 710-04 en el 2004. Desde el 81 se hacía un mapa y una división. Ese era el decreto de regiones. Más bien no estaba cimentado y conectado ni a un nuevo marco legal que se espera, ni a un sistema nacional de planificación, que es la relevancia de ahora. Ahora tenemos, por primera vez en la historia, una ley, esa ley orgánica, esa ley de regionalización única, para que cada incumbente no quiera que al llegar a su institución defina un mapa a su medida, y además de eso lo vincula a un sistema nacional de planificación que está vinculado al presupuesto nacional. Es más que un mapa político, porque permite que la región pueda establecer una discusión a nivel del Congreso en función de la base, que son regiones únicas de planificación, que son políticas públicas. Yo quiero destacar el valor histórico de esta propuesta en el sentido de que no estoy de acuerdo con Marco en que el tema de la región, lo primero es que no hay región metropolitana. La ley no habla de región metropolitana, habla de región Osama. Y es verdad, la cuenca Osama se extiende mucho más allá, como la cuenca Enriquillo, y hay una región Enriquillo, es decir, son nombres característicos que se han impregnado. Ahora bien,
¿Qué es lo que queremos? No queremos que Monteplata siga dependiendo del Distrito Nacional y que la gente siga generando movimientos hacia el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque esto será una bomba de tiempo acá. Esto se está acercando, porque quienes vienen sin oportunidades de los territorios hacia el distrito no vienen a poner inversiones al lado del río Sama, lo que vienen a replicar la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos son regiones que sean vistas para que la población, ese es el objetivo final, es que la población se quede donde fue originaria, es que la población pueda retornar a generar en otros lugares desarrollo. Y les pongo un ejemplo. Ahora mismo el presupuesto está por población. Mientras más población hay, más demandas y más yo tengo que invertir acá. Pero les pongo un ejemplo, lo que se está dando alrededor de Manzanillo, en Montecristi. En Montecristi, el censo dice que hay 10.000 habitantes. Sin embargo, cuando usted va y cuenta, pueden haber 3.000 personas nada más. Pero en Manzanillo se está haciendo una inversión plurianual de más de 1.800 millones de dólares. ¿Pero para qué es? Es para que se genere un puerto, para que se genere una termoeléctrica de 800 megas, para que se genere parques industriales, para que luego la gente retorne, la población retorne a sus lugares y estando en sus lugares entonces pueda replicar ese desarrollo y que la inversión pública pueda llegar allá. Mientras tanto, mientras tengamos zonas sin gente y generemos un elefante, como en Chile lo dicen, este gran dinosaurio que es la capital, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí venimos a solucionar pequeños problemas, a salir pero no estamos impulsando desarrollo. Entonces, la región Osama, que busca concentrar una mancha, una parrilla de dos provincias, que, bueno, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Lo que ahora llamamos el Gran Santo Domingo. Que es el Gran Santo Domingo, aunque el Gran Santo Domingo es más que eso, porque el Gran Santo Domingo, como muy bien lo explicaba Marco, se toman otra serie de políticas de ordenamiento territorial. Él muy bien lo diferenció. Hay una diferencia entre ordenamiento y regionalización. Por eso tú no estás en desacuerdo conmigo, tú estás de acuerdo conmigo. Luego, no estoy de acuerdo tú no estás de acuerdo en la semántica de cómo se le llamó a esta región. Tú no estás de acuerdo con eso porque tú sabes muy bien que la cuenca del río Sama es la cuenca de los Sama, que no es esa división que se estableció en el proceso. Y tú estás de acuerdo en que si se llamara región metropolitana no sería esto tampoco. Tú lo que propones y tú estás de acuerdo es con esa subdivisión, que yo no lo estoy, en el sentido de que es compleja y que tú no quisieras involucrar el Distrito Nacional de la Provincia de Santo Domingo con Monteplata, porque es muy complejo hacerlo. Pero yo no, mira, yo entiendo que las definiciones de las regiones se hacen a partir de un principio. Tú tienes un principio, puede ser un principio ambiental, puede ser un principio de la huella construida, dígase de las ciudades, porque ahora mismo en casi todos los países del mundo compiten las ciudades y compiten las regiones, no compiten los países. Entonces tú puedes establecerlo por esa huella de la construcción. O puedes, sí, hay varios principios, o puedes hacerlo como se hizo ahora, por la complejidad, por la población y demás. Lo que yo estoy planteando es que lo que nosotros llamamos metrópolis, ya podremos hablar de metrópolis cuando se habla de la ley de ordenamiento territorial, que es la metrópoli, que es la ciudad de Santo Domingo, no es esa definición que está en esta región única de planificación. Es mucho más complejo que eso y tampoco es el principio del tema ambiental lo que está establecido en esta. Se ha hecho por un principio de población. Y la población, debo decir, es un principio importante, es quizás el que más hemos utilizado. Definitivamente lo demográfico es un elemento principal, pero ahora hablar de las políticas públicas de un país, el tema espacial es fundamental y el tema espacial no ha sido tomado en cuenta en esta aprobación de esta reunión de planificación, porque antes, ustedes lo saben, no era así. Se había propuesto otras cosas, de hecho otras cosas. ¿Qué piensa el viceministro de este planteamiento de Marcos, que no se ha tomado en cuenta el tema espacial más el demográfico? Los criterios son muy complejos para uno llegar a una conclusión. Porque yo plantearía otro criterio, la identidad cultural de una región. El de la línea noroeste tiene una identidad cultural, por ejemplo. Pero hay temas de conectividad. Monteplata
no tiene identidad hacia el este. ¿A dónde aparece Monteplata en esta división? En parte de la región Iguamo. La región Iguamo, pero tiene... Pero la gente de Monteplata... Pero que no es de la cuenca del Iguamo. Está en la región Iguamo y no es la cuenca del Iguamo, pero está ahí. Sí. Pero eso es por el principio ambiental. No estoy cuestionando. Por ejemplo, Marcos piensa que Monteplata debería estar en región Osama. Yo entendería que sí. Yo personal, en términos personales... pero él dice que no. Sin embargo, hay otros criterios. Con eso no quiero decir que esté mal. Ni estoy diciendo que qué mal. No, qué bueno que está en la planificación. Pero yo establezco mis principios bajo los criterios del tema ambiental, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes que debemos cuidar en este país, y si lo hiciéramos en ese sentido, existen ciertos elementos que son contradictorios en la ley. Pero mira, si ponemos la parrilla de cuencas y le ponemos la parrilla de región o política administrativa, no maché en ningún sitio. Son cosas completamente distintas. Es decir, la regionalización... La regionalización al viceministro, pero que lo interrumpimos. Es muy compleja llegar a una decisión. Pero en este caso, es una ley para planificar. De planificación. Se planifica, insisto, sobre la vocación. Monteplata, nada que ver con tema de región Osama. ¿Cómo que no? Claro que sí, mucho que ver. La cuenca, es el principio, es el nacimiento de la cuenca. No, lo que quiero decir, Monteplata nada que ver con Iguamo. Bueno, perdón. Nada. Por razones... Que lo que discutimos en la comisión y lo que se habló ahí fue que sí. Y hay algunos elementos que después quizás podríamos compartir. Entonces, por ejemplo, Asua se coloca ahora en el Valle, ¿verdad? Que estaba antes del decreto en el Valle. Entonces, yo insisto, el tema ambiental es fundamental, pero yo también entiendo que no debe ser un criterio único, ¿verdad? Tiene que ser varios criterios. La vocación económica del territorio es importante. Incluso tú tienes grandes centros, grandes centralidades, que son las que colocan la vocación. San Francisco tiene una gran vocación. En el sur, un poco más difícil, pero tú dices, bueno, Barahona lo representa. En el este, La Romana, Santiago como parte del Cibao. Y Mao, en el caso del noroeste. Pero esos aspectos también hay que considerarlo para planificar. Pero no fue por esa vía que se fue. Es una vía confusa por la que se hizo la clasificación, pero nosotros ahora insistimos como EPI que en este caso son únicas. Y eso permite, ¿verdad?, planificar de manera unificada, coherente, racional, que ya no está el ministro discrecionalmente, no es el que va a definir con sus equipos dónde están sus regiones, sino que el Ministerio de Economía, como órgano rector del sistema de regiones únicas, es el que va a orientar la planificación. Lo más importante para nosotros es que son únicas. Que eso se puede resolver en el tiempo después. Puede ser que se resuelva en el tiempo. Yo lo dudo que sea a corto plazo en República Dominicana, donde las leyes tardan muchísimos años. Incluso ahora mismo estamos trabajando la modificación de la ley municipal, que hay unas mezclas ahí con el tema de ordenamiento. Y estamos tratando de sacar el ordenamiento territorial, que ha sido un problema de discusiones semánticas, intelectuales y productivas importantes también, pero muchas semánticas. Pero hay avistamientos. Notamos por qué. No queda claro. Que se pueda. ¿Perdón? Queda una muestra, ¿verdad? Hay avistamientos de que se pueda aprobar la ley. Pero por supuesto. La ley, primero, es una ley que, igual que como dijo Eric, tiene historia, ¿no? Tiene 20 años de historia, dando vueltas, teniendo diferentes propuestas y demás. Y yo creo que se ha llegado a un instrumento muy afinado. Tan afinado que está generando discusiones sobre una serie de temas semánticos y ha impedido que ya en esta legislatura haya sido aprobada. Pero sí es necesario, es imperante que esa ley de ordenamiento territorial y de usos de suelo, porque así es que se estableció en nuestro país, se vinculó el ordenamiento territorial al uso de suelo, que no necesariamente, no es necesario, pero aquí se propuso así.
Y es una de las cosas que ha complicado el que esta ley haya sido aprobada, porque como el uso de suelo se refiere específicamente a una serie de responsabilidades administrativas del suelo a partir de los ayuntamientos y demás, y el ordenamiento territorial no necesariamente, se crean una serie de discusiones sobre algunos aspectos de esta ley que ha llevado a discusiones larguísimas. Pero es un instrumento que ahora mismo está muy afinado y está listo para salir, y es imperante que salga, porque lo que tú hablabas del crecimiento silvestre, la única manera de establecer criterios para ordenar ese crecimiento silvestre es a partir de esta ley de ordenamiento territorial. Pero ojo, no se vayan ustedes a creer que las leyes son como varitas mágicas, que sale la ley y ya el país va a estar ordenado. Mira, para nada. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a la ley de medio ambiente poder apenas ser entendida como una ley importante y poder ser aplicada? Tiene 20 años en esto, ¿no? Asimismo, esta ley se va a tomar un tiempo. Pero hay un asunto, el poder ser aplicada y el poder tener resultados respecto al crecimiento del territorio. Aquí nosotros no creemos que todo va a pasar en 4 años y en 2 años. Es 20 años. Legislen a futuro. Pero nunca se había... Hablemos del país a futuro. Y el país a futuro, el país al que nosotros tenemos que apostar, es otro al de hace 15 años atrás. Un país totalmente diferente y bajo estructuras totalmente diferentes. A mí me parece que nunca hemos estado tan cerca, en mi opinión, de que la ley sea aprobada. En relación a la experiencia que uno tiene. La de ordenamiento. Sí, nunca hemos estado tan cerca. Y además hay una voluntad política del presidente. El presidente ha hablado que eso es prioritario. Entonces, el presidente con su liderazgo lo plantea, y también en la comisión bicameral hay mucha voluntad. Han habido mucho aprendizaje en esa comisión bicameral, porque el ordenamiento territorial es una disciplina científica. Yo tengo cartas buenísimas. Entonces, que voy a hacer una exhibición de museo de esas cartas. Como disciplina científica. Es orgánica también. Sí, como disciplina científica es compleja. La comisión bicameral ha tenido una apropiación de conocimiento. Tiene más de 10 años. En efectos prácticos, vamos a tratar de quitarle un poco de lo abstracto, porque tenemos que despedir esta parte del programa tan interesante. Veamos efectos prácticos de la aplicación para una región. Pónganme un ejemplo con el tema de la ley de regiones. ¿La de regiones o la de ordenamiento? La de regiones únicas. Vamos a hacerla con Eric. La de ordenamiento territorial con Marco. Y usted me hace un mix. Y usted me hace una mezcla de las dos. Eric. Mira, lo importante ahora es que la discusión del presupuesto nacional va a ser en función de regiones, pero de regiones que puedan complementarse. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú discutes el presupuesto nacional en el Congreso, cada legislador defiende que es su provincia, como debe de ser. Sí. Pero yo puedo tener una alta inversión en una red hospitalaria en una provincia y en una colindante. Sin embargo, yo pudiera complementar lo que son ambas experiencias, y el presupuesto así se podría utilizar de manera más eficiente. Porque yo pudiera tener un centro especializado en uno y podría tener uno dedicado a la pediatría y materno en otro. Y estos pudieran complementarse en función de esto. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es que en las provincias, a partir de la región como unidad básica, donde todas las sectoriales convergen, se puedan establecer políticas de inversión pública que sean mancomunadas. Para eso yo necesito una región que yo pueda tener una conexión natural. Sí. Volviendo, por ejemplo, al caso de Iguamo. La distancia entre Monteplata en su regional Iguamo es mucho más directa que si Monteplata se conectara con Santo Domingo y el distrito. Ahora, ¿qué falta? Una carretera. Hay 60 kilómetros de conexión ahí. No se han hecho. Impulsar un espíritu de regionalización permitiría entonces yo conectar con su igual, con Atomayor, por ejemplo, ese vínculo ahí que se debe de realizar para yo potenciar, no de que el de Monteplata venga a trabajar en la capital de Santo Domingo, que se quede allá produciendo en producción agrícola y que pueda tener una vinculación con las demás de esa región. Eso conlleva muchas cosas. Bueno, mira, desde el punto de vista del ordenamiento territorial... Sí. Algo práctico que podamos ver. Mira, un ejemplo es, ustedes saben que ya los municipios y los ayuntamientos son incapaces de resolver algunos problemas que superan los límites de su territorio, el transporte, por ejemplo. O sea, el Distrito Nacional como entidad única no hace nada respecto al transporte, cuando otras regiones
otros municipios, otras provincias te mandan 200.000 vehículos diarios. O sea, el alcalde del Distrito Nacional tiene las manos atadas respecto al tema de la transportación. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el tema de los desechos sólidos. ¿Tiene el Distrito Nacional un relleno sanitario? No, el relleno sanitario está en Duquesa, que es otro municipio. Claro. Y probablemente, si definiéramos dónde deba de ir ese relleno sanitario, probablemente caiga en otra región, probablemente caiga en Monteplata. ¿Quién sabe dónde caiga ese relleno sanitario del futuro? Entonces, los problemas del país han dejado ser los problemas de estas comarcas, de estas personas que administran sus presupuestos para resolver sus problemas locales. Ya los problemas de este país superan eso. Entonces, ¿qué viene a hacer la ley de ordenamiento territorial? Te establece que hay diferentes principios por los cuales ordenar el territorio. Por un lado están los gobiernos locales, que ordenan una serie de principios que están en una serie de leyes que establecen lo que hace un alcalde. Por otro lado están los planes regionales, que como dice Eric, esta ley de regiones viene a aclarar cómo se establecen estos planes regionales. Y por otro lado están los planes nacionales, ¿no?, que establece cuáles son los principios a los cuales esas unidades regionales actúan de una manera determinada. Y también, que es algo que muy novedoso en esta ley se establece, son planes especiales. Dígase, hay regiones y ciudades y unidades turísticas, por ejemplo, que son increíblemente complejas y por tanto requieren de establecer planes especiales para ordenar esos elementos estructurantes del territorio, como carreteras, rellenos sanitarios y demás, que superan a los municipios. Por eso es la importancia de esta ley de ordenamiento territorial, porque nos pone de frente al futuro, no al pasado, no a estas otras cosas que siempre hemos estado discutiendo, sino al futuro y a los problemas que está enfrentando este país, que son realmente o sea, cuando tú analizas esto en el contexto de la región de Latinoamérica, este es uno de los países con mayor crecimiento urbano. Nosotros somos ya 80% urbanos, cuando la media del mundo es 50% urbano. Entonces es un país eminentemente urbano y nuestras políticas públicas no necesariamente se orientan hacia esa condición. Y la ley de ordenamiento territorial, que no solamente se refiere al urbano, se refiere a otros elementos productivos, viene a subsanar esas contradicciones que hay entre lo político administrativo y el desarrollo del territorio. Sí, para producir ordenamiento territorial en el municipio no hay que tener una ley. También es importante decirlo. El ayuntamiento tiene potestad para ordenar territorio. Ahora la ley le da una jerarquía, una especificidad fuerte, una obligatoriedad de que lo haga. Ya no queda a nivel discrecional, porque hay planes de ordenamiento territorial que se han hecho. Y hay sanciones, la ley establece sanciones. Exactamente. Y nosotros estamos acompañando como Ministerio de Economía a algunos ayuntamientos. Incluso el próximo viernes yo voy a Moca a ver el tema de la expansión urbana y los suelos agrícolas. Y cómo hay que clasificar, y la clasificación de suelos. Eso es un conflicto terrible. Un problema grande. Hay muchos intereses detrás de eso. Ahora, construyendo viviendas donde lo que se debe ser. Pero hay un asunto, hay que cambiar el modelo económico también de productividad en el país, a nivel agrícola, porque si vender es más rentable que producir mango, que producir... Y todo el suelo es de vocación agrícola. Termina vendiendo. Es de los mejores suelos del mundo. Espaillá, Hermana Mirabal, La Vega. Una política de desarrollo porque la suelo clase 1 y clase 2. Entonces, pero también estamos trabajando aspectos que manda la ley, como es el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Y estamos definiendo metodología para los planes regionales, que lo está mandando la Ley de Ordenamiento Territorial. Es decir, que el Estado dominicano puede ir montando estructuras, montando el proceso para cuando la ley llegue. Incluso el Banco Mundial va a apoyar próximamente el diseño del reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial, pues se puede comenzar ya a tú definir algunos aspectos del reglamento, porque el consenso es muy amplio, señores, en la bicameral, es muy amplio que hay, y estamos trabajando en eso. Lo regional aparece dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial, viene la Ley de Regiones Únicas. Entonces sí hay un vínculo entre una ley y otra. Exactamente. Ya viene como mandato de la ley, que eso es importante.
Entonces, en ese sentido, hemos tenido avances instrumentales, porque aquí también la ley es un instrumento. Aquí hay que pasar del avance instrumental al avance estratégico. Y el avance estratégico es que genere calidad de vida en la gente, que es lo más importante, porque leyes tenemos muchas. Respetadas, muy pocas. Entonces, la ley va a permitir también que el gobierno local, su política, responda a una lógica del ordenamiento territorial también. Es decir, el municipio tiene que entrar en las directrices del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Y la región también va a dar pauta para que abajo, desde el municipio, pueda enfocarse, que la planificación municipal aporte al desarrollo de la región. A veces uno dice el desarrollo empieza en lo local, pero la región es el indicador más grande para saber en qué medida el país va construyendo esa necesaria cohesión. Y la Constitución lo señala, que es la unidad básica para la formulación de políticas públicas. Así que nosotros tenemos ahora viene una tríada de marcos legales, que son la ley de regiones, la ley de ordenamiento y la ley de administración local. Con esa tríada de legislación, en el momento y en el contexto que estamos, que es un momento de crisis global, de crisis que se presenta en muchísimos sectores, esto va a ayudar a mejorar la calidad del gasto, a mejorar el cómo yo utilizo el territorio. Eso va a hacernos más eficientes. Entonces, avanzar en ese sentido nos va a permitir de que ya tenemos... nosotros estamos atrasados en la ley de ordenamiento territorial. Venezuela tiene décadas trabajando en esos temas. Colombia tiene décadas trabajando en esos temas. Nosotros estamos muy atrasados por a veces conflictos que son mínimos. La idea ¿cuál es? Iniciemos ordenando el territorio, iniciemos organizando. Ya tenemos una ley de regiones, comencemos a ver el presupuesto en función de esto, en función de la aplicación. Ordenemos el territorio. Un territorio que puede trascender la región, que no tiene que circunscribirse a una región, una provincia, o a una provincia, como lo explicaba Marco, a través de otros instrumentos. Pero esto debe de hacerse ya. Y lo más importante de este marco legal, de estos 3 marcos legales, es que hace una vinculación expresa entre el nivel nacional y el municipal. Históricamente, el presupuesto se concibía en el Distrito Nacional. Y los ayuntamientos, ¿qué se hacía? Se hacía una transferencia de 7.000 millones, 19.000 millones y resuélvanse ustedes. Esto es una forma de vincular a través de un sistema de avance de obligatoriedad y que las sanciones que están establecidas tanto en el marco legal de ordenamiento territorial como otros marcos, entonces fuercen a que se haga. Lamentablemente hoy que tenemos que de 158 ayuntamientos, solo 3 tienen planes de ordenamiento territorial. ¿Cuáles lo aplican? Muy poco. Entonces, este es el mejor momento para avanzar en la planificación del territorio nacional. Bueno, muy edificante el panel de nuestros expertos, Eric Dorrejo, Domingo Matías y Marcos Barinas. Tenemos que irnos a una pausa. Verdaderamente expertos. Son expertos de la... Amigos, para terminar, tal y como dijimos al principio, honor a quien honor merece. Merenguero hasta la tambora, merenguero nuestro, Johnny Ventura, quien lamentablemente se nos fue un día como hoy, hace ya un año. Un abrazo. Había estado varios días antes en su última entrevista aquí, sentado en esa silla en Despierta con CNN. Un abrazo para su familia, que sigan teniendo resistencia para vivir su ausencia. Bye bye.